publicadas destacan aspectos legales de las marcas en México, comentarios a la ley de la propiedad industrial, uso y valor de la propiedad intelectual, crónicas de la propiedad intelectual, el régimen jurídico de la competencia desleal en México y derecho mexicano en la propiedad industrial. Sea bienvenido, doctor Mauricio Jalife Dager. Bueno, muchísimas gracias a todas las autoridades de la Universidad de Guanajuato que hicieron posible pues, estar hoy platicando aquí con ustedes, en particular a la rectora, la doctora Claudia Gómez, con quien hoy tuve la oportunidad de platicar en la mañana. Pues la verdad es que encantadora y muy constructiva conversación. Muchas gracias a la maestra Eliana, a la maestra Sara Esquivel por la invitación. Sé que pues se esforzaron para que pudiéramos tener este encuentro hoy y poder platicar de estos temas. Honestamente, solamente del camino del aeropuerto para acá, volver a recorrer las calles de Guanajuato, las pocas calles que pude ver, tenía yo creo que unos 8 años de no venir, o 9, y otra vez la sensación es arrobadora. Tienen una ciudad, bueno, ¿qué digo? Mágica, ya lo saben, una ciudad única en México y en el mundo, si no es que la más hermosa de las ciudades, y es pues un lujo y un privilegio estar en un recinto con esta historia y con esta capacidad académica e intelectual que verdaderamente se siente pues solamente ya ni siquiera de cruzar la puerta, sino simplemente de ver la escalinata. Así es que pues un gran honor y un privilegio poder platicar hoy aquí de estos temas que tanto nos apasionan por tanto tiempo, de la propiedad intelectual en esta fecha tan significativa. Claro que una fecha que siempre pues tratamos de conmemorar y tratamos de recordar la importancia trascendental que tiene esta disciplina para cambiarnos la vida en muchos sentidos, pero pues siempre en este corte de caja que cada 26 de abril hacemos, pues no dejamos de reconocer que hay todavía muchas cosas que nos faltan en México por hacer en materia de propiedad intelectual. Creo que no la estamos utilizando como la palanca de desarrollo que ha demostrado que es en otros países en diferentes momentos de la historia, que ha cambiado o tenido un impacto significativo en el crecimiento económico y cultural de muchas sociedades y que todavía pues aspiramos a que en algún momento en México logremos detonar a través de este tipo de derechos irrepetibles, únicos, exclusivos, monopólicos, como los queramos definir, pero que tienen ese impacto trascendental en el progreso y en el bienestar. Me pareció pues de lo más encomiable este cruce de temas entre propiedad intelectual y objetivos del desarrollo sostenible, no porque lo desconociéramos, simplemente porque en México no me he encontrado con que este ejercicio se haga de manera recurrente. Al contrario, es un caso insólito que una institución se preocupe por el cruce de estos temas, cuando debería de ser, en mi opinión, simplemente observando lo que se ha escrito, lo que se ha dicho y todas las reflexiones que genera el cruce de temas, debería ser algo sobre lo que tendríamos que estar insistiendo constantemente. Y como bien decía el doctor Salvador Hernández en su reflexión, parece que estamos atrasados, claramente rezagados, no solamente en México, en el mundo entero, en el cumplimiento de los objetivos planteados por la Agenda 2030, por lo que hace por lo menos a la contribución que la propiedad intelectual tendría que estar haciendo en todos esos grandes temas. Empezamos, por favor. Bueno, ya sabemos lo que son los objetivos del desarrollo sostenible, cuándo se adoptan, cuándo inician vigencia, cuándo terminan, que al final evidentemente seguramente pues se encontrará la forma a través de la Organización de Naciones Unidas de revalidarlos, de perfeccionarlos, de depurarlos para plantear nuevos objetivos o por lo menos poder replicar los que se vean incumplidos con nuevas estrategias para poderlos alcanzar. Pero claramente me parece la frase del final, me parece que de esta lámina, me parece que es la más significativa. Para alcanzar estas metas, todo el mundo tiene que hacer su parte, los gobiernos, el sector privado, la sociedad civil y cada uno de nosotros. Es decir, aquí sí la convocatoria no es para simplemente escuchar el tema o seguirlo de lejos o monitorearlo, sino que hay un compromiso esencial
en que cada uno de nosotros tiene una parte que cumplir. Aquí pues no hacemos más que replicar los íconos que tantos conocemos, que tanto hemos visto de estos objetivos, los 17 que ya sabemos que de las partes muy importantes que se destacaba en estas reflexiones iniciales es la interconexión que existe entre todos los objetivos. No podemos erradicar la pobreza si no generamos acceso en salud, y no podemos erradicar la pobreza o mejorar en temas de cultura o educación si no generamos infraestructura e innovación. La interconexión es absoluta y total. Y en ese sentido, justamente, vamos a la siguiente, por favor, la propiedad intelectual, ¿por qué se conecta con tantos de estos objetivos? ¿No? Esa sería, creo que, la primera pregunta. Y la razón es que pues, la propiedad intelectual está en este momento inmiscuida prácticamente con todo lo que hacemos. Desde el momento en que nos despertamos y abrimos la regadera para bañarnos, nos encontramos con un dispositivo que seguramente tiene una patente porque permite ahorrar agua, porque tiene un émbolo de determinadas características que reduce el flujo del agua, y tiene un dispositivo que atomiza la molécula del agua con objeto de que mantenga pues, la sensación de bienestar, pero ahorrando el 70%, y nos salimos de la regadera y nos ponemos ropa que tiene marcas determinadas que pues de alguna manera garantizan ciertas prestaciones al consumidor, y que por eso nos interesó adquirirlas, porque tuvimos una experiencia previa de consumo que resultó satisfactoria, y luego vamos a hacernos un jugo y nos encontramos probablemente con unas naranjas que tienen procesos biotecnológicos protegidos por patente, porque eventualmente pues tienen un sistema de maduración que permite que la fruta sea más grande o más jugosa. Y el propio juguero seguramente tiene patentes incorporadas, y no digamos cuando nos subimos al automóvil o cuando vemos la televisión o cuando vemos videos en redes sociales que están protegidos por derechos de autor, o que nos subimos a un vehículo, que normalmente en este momento un vehículo tiene pues alrededor en general vehículos digamos de nueva gama de tecnología. Los chinos, por ejemplo, tienen más de 400 patentes vigentes incorporadas en el propio automóvil. Es decir, nuestro contacto con la propiedad intelectual en la parte cultural o en la parte industrial es constante en nuestras vidas, y eso es justamente lo que consideramos como transversal. Justo en la mañana platicábamos con la doctora Claudia que pues en cuántas de las carreras universitarias existe la disciplina de propiedad intelectual. La realidad es que en muy pocas, por lo menos en México. Prácticamente en Derecho, y es optativa, es una materia optativa, no está en el plan de estudios. Todavía está Derecho Agrario, que ya es absolutamente obsoleto, pero no está propiedad intelectual. Obviamente eso tendrá que cambiar en el futuro, pero cuando revisamos programas de estudio de universidades de Asia o de Europa o de Estados Unidos, pues nos encontramos con que los comunicadores, los publicistas, los mercadólogos, los ingenieros, los diseñadores, incluso los médicos, incluso los arquitectos, tienen materias de propiedad intelectual, porque al final es la materia que ofrece la posibilidad de tener jurídicamente protegido el objeto creado y consecuentemente pues obtener la recompensa, que es este baluarte de la ecuación básica que la propiedad intelectual ha forjado a lo largo de 4 siglos. Es decir, tenemos 4 siglos de haber inventado esta materia socialmente. ¿Cómo surge? Pues bueno, en principio se dice en la historia con esta reacción natural de un monarca que pretende recompensar a un inventor que hace una aportación que socialmente es reconocida, probablemente una máquina ingeniosa, un artificio, un acueducto, algo que generaba alguna respuesta en la sociedad de agradecimiento, y surge a través de un sistema de privilegios, como en materia autoral son los primeros documentos que identificamos en la historia, como simplemente un acto gracioso de recompensarlo con tierras o con dinero o con ventajas en la corte o como fuera. Y socialmente el concepto va evolucionando hasta que decidimos como sociedad recompensar a los inventores y a los creadores, pues simplemente con la intención de que puedan seguir creando, de que tengan esta alternativa de seguirnos aportando su información y sus obras para nuestro beneficio. El sistema de patentes, fíjense nada más, una definición que me parece muy elocuente, es que es un contrato. Es un contrato entre nosotros, la gente, y el que inventó algo. El contrato que establece
de parte del inventor que nos entregue su información, que lo haga patente. Y de parte nuestra, como sociedad, le damos un monopolio de explotación del objeto creado. ¿A cambio de qué? Pues de que eso se sume al acervo tecnológico de la humanidad. Fíjense este dato, el 80% de las patentes que se registran nunca se explotan, pero mucha de esa información se queda en las bases de datos de patentes para que otros las aprovechen. Hay inventos célebres como las bolsas de impacto de los automóviles o el GPS o el horno de microondas que tuvieron patentes hace muchísimos años y que encontraron su momento comercial mucho tiempo después cuando habían caído al dominio público porque las patentes jamás se explotaron comercialmente. Pero esa información está en las bases de datos. La parte a veces, el lado oculto de la luna de esta materia es toda esa información que está en las bases de datos de patentes, que es accesible, que es uniforme, que es gratuita y que podemos utilizar como empresarios o como innovadores o como investigadores para saber exactamente cuál es el estado del arte y de ahí partir para nuestras investigaciones. Algo que en México no hemos aprendido a hacer, ¿no? Seguimos pensando que una patente solamente desde la perspectiva del innovador es algo que nos da un monopolio de explotación por 20 años. Pero desde el punto de vista de los empresarios, esa es la información que nos permite poder diseñar desde la perspectiva de la vanguardia, ¿no? Desde qué es lo último que conocemos sobre absolutamente cualquier tema. Hay un ejercicio, yo les diría, casi lúdico, de entrar a bases de datos de patentes de la Oficina Europea, de la Oficina de Estados Unidos de Patentes, y poner el invento que a ustedes les guste, un submarino, un teléfono, la televisión, el rayo láser, lo que se les ocurra, el clip, y es increíble la evolución que encuentran de patentes incrementales que a lo largo del tiempo van sumando pequeños pasos hasta llegar a pues a la magia que hoy tenemos enfrente de la inteligencia artificial y de otras tecnologías, el blockchain y la realidad virtual o la que sea, que pues nos deja asombrados, pero que no es más que la suma de esos pequeños pasos dados por la humanidad a través de millones o miles de inventores que han ido generando esta información a lo largo del tiempo. Es una materia internacional, claramente, la propiedad intelectual. Pues prácticamente no existe una economía en el mundo, un país que no tenga leyes internas que la gobiernan, que no tenga tratados internacionales de todo tipo en todos los temas. México es de los países que más tratados internacionales vigentes tiene en materia de propiedad intelectual, desde los viejos tratados en materia de derechos de autor o de propiedad industrial que datan de fines del siglo XIX y que siguen vigentes, el Convenio de París, el Convenio de Berna, hasta los tratados que recientemente se han venido firmando, ya con aspectos o con una vertiente, una tendencia más comercial, pero que van perfeccionando y van armonizando el sistema en el mundo entero. Ha sido un esfuerzo interminable, vamos a decirlo así, inagotable, porque se sigue haciendo, para tratar de lograr ciertos estándares mínimos de protección para los inventores y los creadores alrededor del mundo, en cuantos foros se nos ocurran que existen, tanto en los tratados bilaterales, como en los multilaterales, como en los tratados de gran envergadura, como los administrados por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, tratados que facilitan, simplifican, reducen costos en materia de registros de marcas a nivel mundial, o de derechos de autor, o de patentes para tratar de exportar la protección a precios accesibles, etcétera. Es decir, es un sistema siempre en construcción, siempre en perfeccionamiento para lograr sus objetivos. Que los objetivos no son otros que estimular la creatividad y la innovación a través de un sistema de derechos exclusivos. Y son derechos sostenibles también, decimos, porque prolongan sus beneficios en el tiempo. Cuando pues observamos, por ejemplo, no viene un empresario y nos dice, oye, fíjate que necesito conocer el valor de mi marca por tal o cual cosa. Entonces, pues hay que practicar un avalúo. Necesito un avalúo para ciertos efectos fiscales o para tener una recapitalización en mi empresa, reconociendo cuánto vale mi marca. Casi siempre la realidad es que la reacción es de sorpresa de parte de ese empresario. Cuando le entregamos el avalúo, no lo cree. No cree que su marca valga lo que el avalúo dice que vale. Normalmente creen que vale una fracción de ese valor, ¿no? Dice, esto es el 70 o es el 80% del valor total de mi empresa. Y es que es muy simple. Si esa empresa se queda sin esa marca, o se queda sin esa patente, o se queda sin esos derechos de autor
y lo transmite una empresa nueva, pues lo que queda es un cascarón vacío que a veces puede tener algunos activos físicos, pero que pues muchas veces o están hipotecados, o están grabados, o están condicionados, y lo que verdaderamente concentra el valor son esos activos intelectuales, que es lo que garantiza que la empresa en el tiempo va a seguir teniendo éxito, ¿no? Alguien ponía un ejemplo de una botella de agua, un valuador me puso ese ejemplo, me parece muy encomiable, y decía, mira, la diferencia entre estas dos botellas, la misma cantidad de agua, las dos son agua purificada, pero uno tiene la marca Bonafont y la otra tiene una marca que nadie conoce, una marca nueva. Y te vas a tomar el agua. ¿Cuál compras? Esta cuesta 8 pesos y esta cuesta 16. Me decía, si estás dispuesto a pagar 8 pesos extras por comprarla de la marca Bonafont, ese es el valor que esa marca agrega a cada botella de agua que esa empresa vende, proyectado a lo largo del tiempo. Entonces, esos efectos, digamos, a lo largo del tiempo, es lo que decimos son derechos sustentables en el tiempo, porque mantienen los beneficios simplemente de manera, a veces, pues prácticamente indefinida. Son derechos claramente generadores de riqueza, eso es lo que muchas economías han encontrado. Muchos de los objetivos de desarrollo sostenible tienen que ver con generación de infraestructura, con generación de innovación y con generación de riqueza. La erradicación de pobreza obviamente tiene que ver con la igualdad de oportunidades, pero tiene que ver con la generación de riqueza, ¿no? Algo que de pronto no acertamos a acabar de entender, creo, en nuestro país. Y cuando observamos la ecuación que la propiedad intelectual ofrece en términos absolutamente objetivos, medición pura y dura, de cuánta tecnología produce Japón, cuánta hoy produce China. Antes nuestra visión esta que los chinos eran un país pirata o que incurría en prácticas de piratería, pues claro que lo hicieron durante muchos años, pero entraron al sistema internacional de la Organización Mundial de Comercio, tuvieron que erradicar esas prácticas, tuvieron que aprender a comportarse, vamos a decir, de mejor manera, y hoy son el país que más patenta, cosa que no muchos sabemos. Antes lo fue Alemania, antes fue Estados Unidos, Japón en una época, hoy China los ha desplazado en número de patentes, están produciendo tecnología a pasos agigantados, y es la misma historia de Corea en los 80s con empresas como LG, como Samsung, como Mitsubishi, es la misma historia de Japón de la posguerra también, con las increíbles empresas de electrónica que los pusieron en el liderazgo mundial de producción de tecnología, y es la historia de siempre de Estados Unidos, y es la historia de siempre del motor europeo que es Alemania, producción de tecnología, la gran diferencia. Y si nos vamos al terreno de marcas, pues imaginemos la fortaleza de una economía como la alemana, que tiene marcas en la industria automotriz como BMW, Mercedes-Benz, Porsche, Volkswagen, Audi, Opel, y ahí nos seguimos. ¿Puede un país con esas marcas tan poderosas pasarla mal? Pues es mucho más difícil que la pasen mal, porque tienen esos activos intangibles construidos que proyectan los resultados a futuro y que son generadores permanentes de riqueza. Y son accesibles a todos. Esa es una de las magias de la propiedad intelectual, es que aunque parecería que los ganadores en este juego son las grandes empresas transnacionales, pues la verdad es que no es así. Hay muchas empresas mexicanas hoy compitiendo de manera directa, particularmente empresas digitales de jóvenes mexicanos que están dando la batalla de una manera notable en los mercados internacionales gracias a los fundamentos que tienen de protección de propiedad intelectual. Porque las pymes, las MIPYMES, los inventores independientes, todo el mundo tiene acceso a poder proteger su innovación y su creatividad, poder construir un blindaje para su nicho de mercado y desde ahí poder escalar a las posiciones que se necesiten en cualquier mercado. Sin propiedad intelectual, ninguna empresa chica sobreviviría. Así es que hay que cambiar, creo que, la mentalidad para beneficiarnos de este tipo de derechos, de este tipo de sistemas. La siguiente, por favor. Bueno, entrando a los objetivos en particular, tenemos el tema de salud, ¿no? Que por lo menos 3, 4 de los íconos de los ODS tienen que ver con salud, obvio. Si algún rubro o en algún rubro la propiedad intelectual es cuestionada, es en este. Obviamente también en acceso a la cultura,
por los temas que tienen que ver con flujo de información en Internet y algunas figuras que están siendo cuestionadas por limitar el poder compartir contenidos libremente en Internet, que tiene sus motivaciones evidentemente de respeto a los derechos de los autores. Pero sin duda el cuestionamiento más grave que se hace a la propiedad intelectual es este tema de acceso a la salud. ¿Por qué? Bueno, se considera más o menos que el 70% del rubro de acceso a la salud tiene que ver con acceso a medicamentos. Todo lo demás son servicios médicos, organización, diagnóstico, etcétera, pero acceso a medicamentos es, pues digamos, el punto neural del tema de salud. Y en este rubro, la propiedad intelectual es permanentemente cuestionada. No solo con las vacunas de COVID, que obviamente lo que hicieron fue actualizar esta discusión que se tiene desde hace muchos años, desde los años 90 con la epidemia de VIH. Fue cuestionado severamente el sistema de patentes. Para los que siguieron esa discusión, esa polémica, recordarán que en el seno de la Organización Mundial de Comercio, en particular en la ronda de Uruguay, 3 países en particular adoptaron posiciones de ruptura en el seno de la OMC, que fueron Brasil, India y Sudáfrica. Su argumento básico era que no podían mantenerse en el sistema de patentes si no tenían acceso a los medicamentos, a los retrovirales que combatían o que controlaban el VIH, porque los índices de crecimiento de la epidemia en sus países eran enormes y que no era justo, ni era posible, ni era aceptable que los gobiernos tuvieran que pagar $12,000 por un tratamiento al año para un paciente, que eso era absolutamente impagable y que era una aberración que por temas de patentes una persona perdiera la vida o muchas personas perdieran la vida por no tener acceso a los medicamentos por los precios extraordinarios de las patentes de los retrovirales. El argumento de los laboratorios médicos, de los farmacéuticos, toda la vida ha sido que sin sistema de patentes, pues simplemente la innovación en esa industria se detendría, porque las patentes es la única manera de obtener un precio de recompensa, un precio monopólico elevadísimo, que les permite seguir investigando. Según los farmacéuticos, de cada 500 investigaciones que desarrollan, muchas se quedan en el modelo teórico, muchos se quedan en el modelo experimental, otras se quedan en las pruebas en animales, otras en las pruebas en humanos, otras en las autorizaciones ante los ministerios de salud alrededor del mundo, más lo que cuesta en la protección de las patentes, etcétera. Muchas veces, en etapas finales, muchas de esas investigaciones se detienen y toda esa inversión se perdió. Hay que recordar, por ejemplo, cuando se inició el tema de COVID, que no sabíamos o especulábamos que iba a pasar en el mundo, 200 laboratorios hicieron un anuncio en diferentes momentos y formas de que estaban iniciando una etapa de investigación para tratar de desarrollar vacunas o medicinas contra COVID. De esos 200, en un documento elaborado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, se llegó a la conclusión de que solamente 8 laboratorios lograron un producto o una vacuna aprobados por la FDA o por otros organismos de relevancia internacional, vamos a decir, para ser utilizados en humanos para combatir COVID. La pregunta sería, ¿qué hubiera sido de la humanidad sin vacunas anti-COVID? Ya sé que hay mucha gente que no está a favor de las vacunas, ni de las de COVID, ni de nada, lo respeto, pero creo que en términos de respuesta, digamos, de reactivación económica en el mundo, sin vacunas de COVID, tendríamos un escenario muy diferente en este momento. La cuestión es que, de no existir un sistema de patentes que recompense la posibilidad de que esas vacunas sean puestas en un precio que decide el innovador, muy difícilmente habrían existido condiciones para que un laboratorio dijera, yo investigo y vendo a precio cero. El cuestionamiento vino en el sentido de que no se regalara la formulación o de que no se abriera la formulación para toda la gente. El tema no era de ese tipo, el tema era de desabasto por falta de logística en la distribución, y eso está más que comprobado. No era por falta de vacunas. Y los precios fueron razonablemente accesibles para el gobierno del mundo, para los gobiernos, diferentes gobiernos en el mundo, y de hecho existieron muchos sistemas de compensación para lograr hacer llegar las vacunas a todo el que las necesitara.
Cuando vino la crisis famosa de los retrovirales del VIH, se cancelaron patentes de Abbott, se cancelaron patentes de Pfizer en Sudáfrica, en India y en Brasil, diciendo se abre la posibilidad de fabricar genéricos con objeto de que cualquier persona pueda tener acceso a los medicamentos que requiere. Porque aquí lo que vemos, para los que son abogados, pues me siguen perfectamente, es la famosa ponderación entre derechos. Tenemos un derecho a la salud, por una parte, pero tenemos otro derecho humano, que es el derecho del innovador, que no podemos olvidar. El derecho de los creadores y de los inventores es también un derecho humano a no solamente ser reconocidos como autores, no solamente a decidir el destino de la obra, no solamente a poder definir las modificaciones o no y la manera de circulación, sino también a gozar de los beneficios económicos de la explotación de la obra. Y eso está en la Declaración de los Derechos Humanos de la ONU y en muchos documentos internacionales. El tema es cuál derecho humano prevalece. Y la respuesta en general ha sido hay que encontrar siempre la manera de balancear. ¿Y qué es lo que sucedió con el tema de retrovirales? Que al final el mundo encontró la manera en la Declaración de Doha, que para quienes les interesa es un documento interesantísimo del 2000, en donde finalmente los países privilegiaron el derecho a la salud y encontraron la manera de recompensar a los laboratorios a través de otros mecanismos, licencias abiertas, importaciones paralelas y muchos otros elementos para que el innovador siga recibiendo una recompensa, pero a través de no negar el acceso de los medicamentos a quienes los necesitan. Entonces, esta discusión sigue vigente, creo que va a reaparecer muchas veces en el mundo, pero creo que es bueno saber que más allá de las rupturas y más allá de, digamos, los extremismos, pues la propiedad intelectual normalmente encuentra una manera de balancear su fórmula monopólica para permitir el acceso, no solamente en términos de medicamentos, sino de cualquier producto necesario para la sociedad, incluyendo productos culturales que eventualmente transitan o se mueven a través de las redes sociales. Por ahí tenemos un comentario más adelante sobre ese tema. La siguiente, por favor. Bueno, en protección al medio ambiente, todos estos objetivos están conectados. Agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsable, acción por el clima, vida submarina y vida de ecosistemas terrestres. No queda ninguna duda de que todos tienen que ver en alguna medida con la protección al planeta. ¿Qué ha hecho la propiedad intelectual y qué le falta hacer en estos temas? Pues la verdad es que muchas cosas. Una de las cosas que se han hecho en el mundo, que no hemos hecho en México, es crear una categoría de patentes o en patentes que se conocen como patentes verdes, que en términos generales en el mundo son todas aquellas tecnologías desarrolladas para beneficio del medio ambiente, protección o beneficio del medio ambiente. En México, alrededor del 20% de las solicitudes de patente que se están presentando por mexicanos tienen que ver con este rubro, protección o conexión o mejoramiento del medio ambiente. Es decir, hay una actividad, pues yo diría, intensa entre los inventores mexicanos para desarrollar tecnologías adaptativas con esta finalidad. Aquí, cuando hablamos de tecnologías adaptativas, creo que es interesante hacer esta distinción. Hay a veces inventores que llegan con nosotros y nos presentan algún invento y se sienten incluso pues un poco, pues yo diría, apenados de que no es una tecnología que revoluciona algún rubro, algún principio científico. Bueno, una de las bases del patentamiento es que no tienes que revolucionar nada. Tienes que cumplir 3 criterios básicos: que sea novedosa, una solución nueva para un problema específico, que tenga actividad inventiva, es decir, que tuviste que trabajar intelectualmente, experimentar para lograr el resultado, no simplemente que es un descubrimiento, un hallazgo de algo que ya existía. Y 3, que tiene aplicación industrial, comercial o en el campo de los negocios. Cumpliendo esos 3 requisitos, esa tecnología es patentable. Tenemos algunos inventores que más bien lo que han hecho es temas de adaptación. Encontrar cómo una cierta tecnología que eventualmente en México no existiría en condiciones para explotarla, encontrar cómo sí se puede explotar aquí. Hay por ahí un ejemplo de un desarrollo de una tecnología celular
para aprovechar, por ejemplo, en comunidades, cuando empezó a surgir todo este tema de la tecnología celular, de los teléfonos móviles, etcétera. Había muchas comunidades que no tenían telefonía. Bueno, cuando en el mundo se empezaron a desechar los teléfonos que a duras penas transmitían mensajitos y llamadas telefónicas, cuando se empezaron a tirar en el mundo, esta empresa los empezó a recolectar a precios irrisorios y los empezó a utilizar para montar en algunas poblaciones en México incomunicadas sistemas que permitían reutilizar esos teléfonos para mantener a la gente comunicada. Gente que probablemente hubiera tardado 5, 8 o 10 años en poder llegar a las tecnologías de los teléfonos inteligentes que hoy tenemos. No, eso es tecnología adaptativa, que de pronto alguien desarrolla algún tipo de solución para una región, para una comunidad, para un país que no necesariamente se tiene que exportar o que es aplicable en una región, sino que está muy orientada a problemas específicos. Las patentes verdes en el mundo se ha convertido en esta categoría en donde tiene que haber esencialmente dos cosas: fondos para apoyarlas, cosa que no tenemos, y procedimiento acelerado. ¿Por qué? Porque como sociedad nos interesa y nos importa que este tipo de tecnologías rápidamente obtengan una patente. Como decía Edison, yo no patento para tener un certificado de registro. Edison patentaba para tener inversionistas. La patente es un mecanismo que reduce el riesgo, que reduce la aversión de los inversionistas al riesgo. Los inversionistas odian el riesgo. Y una patente es una manera de decirle a un inversionista: tienes un mercado exclusivo, tienes un potencial de explotación de estas características, tienes un negocio seguro, invierte tu dinero. Si no tenemos una patente concedida rápidamente, muchas de esas tecnologías se disuelven en la nada porque no encontraron el momento correcto para ser explotadas. Y nada más necesitamos un cambio de regulación rápido, simple, ni siquiera en un reglamento. Puede ser un simple decreto que acelere los procesos de otorgamiento de patentes verdes y que le destine fondos a este tipo de innovación. Al INPI, al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, le sobran, dicen que le sobran, 1,500 millones de pesos. Eso es lo que ha logrado reunir de fondo, de excederse en el cobro de las cuotas regulares que aplica por los servicios que presta, por registro de marcas, por renovaciones. Pues claro, para renovar una marca emite un oficio y cobra 4,000 pesos. Obviamente que le sobra dinero. ¿Qué están haciendo con ese dinero? Nada. Cuando hay temas de denominaciones de origen, de indicaciones geográficas y de apoyo a inventores mexicanos que no están utilizando, que no están copiando los modelos que en otros países han funcionado. Desde aquí hacemos el llamado porque sí nos parece que esos recursos tendrían que tener un destino, que además la ley lo dice. La ley le impone al INPI no la facultad, la obligación de asesorar y de apoyar el crecimiento de la propiedad industrial en México. Y simplemente esos fondos están sin uso. Las marcas de certificación ya están en nuestra ley. Tuvimos mucho tiempo esperando que llegara este rubro o esta categoría de marca de certificación. ¿Qué son las marcas de certificación? Pues esencialmente sellos a través de los cuales se puede administrar la calidad de un producto o de un servicio en el mercado. Un ejemplo muy rápido, no sé si se acuerdan de cuando México padeció el famoso embargo atunero en Estados Unidos. En realidad no era ningún embargo, ni siquiera tenía que ver el gobierno de Estados Unidos con esa medida. El embargo atunero no fue otra cosa que el hecho de que las empresas atuneras mexicanas no querían pagar por una certificación, se negaban a pagar por una certificación de una organización no gubernamental llamada Dolphin Safe, que a cambio de poder inspeccionar los sistemas de pesca de los delfines, del atún, tenían que garantizar que estaba libre de captura de delfines o de daño a los delfines. Como las empresas atuneras mexicanas se negaban a hacerlo, simplemente esta organización no autorizaba el uso del sello. Y como no autorizaba el uso del sello, cadenas como Walmart y como Kmart y otras en Estados Unidos no compraban el atún mexicano, porque habían firmado previamente convenios de colaboración con Dolphin Safe para no vender atún no certificado. En materia ecológica, la utilización de marcas de certificación es ya un estándar muy difundido, por ejemplo, en Europa, donde el consumidor empieza a tener este altísimo nivel de responsabilidad con los productos que compra.
Y si los productos no tienen los sellos que él espera que tengan en términos de certificación de respeto al medio ambiente, el producto no se consume, el producto no se vende. Eso es algo que está empezando a pasar y que hay que hacernos conscientes de que tenemos ahí una herramienta muy poderosa para empezar a elevar los estándares de respeto al medio ambiente en términos de fabricación, manufactura y distribución de productos mexicanos. La siguiente, por favor. En términos de innovación, pues bueno, ¿qué les digo? Si algún tema está conectado con propiedad intelectual, pues es ¿no? Bueno, igual que educación, igual que cultura, bueno, igual que salud, pero innovación, pues no queda la menor duda, ¿no? Y aquí es donde yo digo, pues la propiedad intelectual muestra todo su potencial, ¿no? En estos temas de economía naranja y de economía circular y de el valor simbólico de los derechos de propiedad intelectual, ¿no? Ahora que hablábamos de los avalúos, ¿no? De marcas o de patentes, que los empresarios son los primeros sorprendidos de los valores que alcanzan estos activos intelectuales, pues la realidad es que cuando vemos los números que alcanzan ciertas economías, ya no digamos de países desarrollados, no, de pares nuestros o incluso de países más rezagados que nosotros, es sorprendente. Por ejemplo, por ahí hay una estadística que Jamaica, el 4% de su Producto Interno Bruto, tiene que ver con el reggae, ¿no? Con la venta de música o la explotación de música compuesta por sus músicos, por sus creadores. Eso es lo que a nivel mundial regresa en términos de dinero para, ¿no? Eso es la famosa economía naranja, la explotación de estos activos de propiedad intelectual de una manera asertiva, de una manera organizada. En México hoy por fin estamos con este tema de poder proteger, reconocer y explotar de una manera adecuada, de una manera sensata, los activos intelectuales de las comunidades indígenas y afromexicanas. Se promulga hace 2 años una ley que se conoce como Ley Federal de Protección a la Propiedad Cultural de los Pueblos y de las Comunidades Indígenas y Afromexicanas, que por fin reconoce que toda la creatividad indígena, como textiles, como vestuario, como diseños de cualquier tipo que sea, desde luego ceremonias sagradas, herramientas, objetos, incluso lugares sagrados, incluso palabras de las lenguas de las etnias, tienen protección no registral, no propietaria a través de esta ley, y que para cualquier persona o empresa interesada en explotarlas tiene ahora que evadir un concepto que es muy peligroso, que se llama apropiación cultural. Seguro que todos ustedes recuerdan los casos de la diseñadora Isabel Marantz, que copió un diseño de una blusa de San Juan Izhuatepec, o de Carolina Herrera, que copió los rebozos ¿Cuáles son los rebozos de? No eran de Oaxaca, eran del norte. Ahorita me voy a acordar. Estos que tienen colores rojos y amarillos. No. Ahorita me acuerdo. Ahí está el fichero trabajando. Y también Zara copió muchos modelos de indumentaria chapaneca. Benetton también fue acusada en algún momento. Louis Vuitton, en fin, han sido muchos los casos de apropiación cultural. ¿Cuál era el problema? Que en México no había una ley que considerara que la utilización de esos diseños era ilegal. Había así un reconocimiento general del folclore y de las expresiones culturales tradicionales. Hoy sí tenemos reglas para proteger las expresiones culturales tradicionales y el conocimiento tradicional. Hoy ya no es posible ir a una comunidad en Mérida, en Yucatán, y robarse una formulación herbolaria y patentarla. Eso se llama apropiación cultural y está castigado con pena de prisión hasta 10 años. O sea que hay que tomar las cosas desde otra perspectiva. Hoy si alguien quiere usar un diseño huichol, bienvenido, pero se tiene que sentar a negociar con la comunidad huichola, con el representante, con los directivos, con el consejo huichol y negociar una licencia. Y si no llega a un acuerdo, no lo puede explotar. Acabamos de tener un caso de una cerveza que por ahí estaba utilizando imágenes de los voladores de Papantla. Se presentó una reclamación por parte de la comunidad,
Se llegó a un acuerdo y hoy se está pagando una licencia por la explotación de esas imágenes. Y así en general. México tiene 17% de su población es de origen indígena o afromexicano. De los afromexicanos que yo decía, esto es una lucida de la ley. ¿Dónde están los afromexicanos? 2 millones de personas en México tienen adscripción afromexicana, ¿no? Así es que claramente la ley tuvo, yo creo que mucho tino en reconocerlos y en protegerlos. Así es que tenemos ahí un tesoro para proteger, ¿no? Y cuando hablamos de estos tesoros, ¿de qué otra cosa hablamos? De denominaciones de origen y de indicaciones geográficas. Mañana, amablemente, me invitaron a dar una plática en la celebración de los 50 años del Consejo Regulador del Tequila, de la protección del tequila en México como denominación de origen. Sí, pero tenemos 20 nada más, y de esas 20 funcionan 2, si acaso 3, tequila, mezcal y café de Veracruz. Las otras 17, pues francamente no funcionan. Pero más allá de eso, hoy tenemos una categoría que es la indicación geográfica, que es cualquier lugar que tenga reputación por la manufactura de un bien, de un producto, aunque no tenga características especiales de insumos, se puede proteger como indicación geográfica. Cajeta de Celaya, acá cerca, acá en Michoacán, guitarras de Paracho, indicaciones geográficas perfectamente protegibles al amparo de estas figuras, que es el inicio de la construcción de cadenas productivas que traen muchos beneficios a los productores, a las zonas, pero no estamos usando las figuras. Ahí tenemos la propiedad intelectual, pero está bastante dormida. Entonces, cuando hablamos del valor simbólico es que yo tengo una marca y ¿para qué me sirve? Pues me sirve para distinguir mis productos y mis servicios en el mercado. Hay empresas que cuando ven su avalúo dicen, oye, no, yo quería vender mi marca, pero no la voy a vender. Y al contrario, voy a redefinir mi estrategia porque tengo aquí una cosa muy poderosa con los consumidores, algo que me genera ventas. Bueno, ¿y cuál es el valor simbólico? Pues la posibilidad de obtener un crédito basado en tus activos de propiedad intelectual. Así como das la escritura de tu casa para una hipoteca, igual das una marca al banco para que te presten dinero. Hay muchos bancos hoy en México, sobre todo la banca fintech, que hoy presta dinero basado en el valor de los activos intelectuales, ¿no? Para eso sirven. Y bueno, y ahorita hablamos un poco de franquicias y de otros temas, y este tema de la economía circular, que al final pues es algo que cuando un autor aporta una obra a un editorial que la produce y que luego ese editorial la pone se le entrega a un distribuidor, que se lo entrega a una librería y que al final va a llegar un consumidor que va a pagar un precio y que le van a repartir a lo largo de toda la cadena hasta regresar al autor para pagarle su regalía, esa es economía circular, ¿no? Esa es, digamos, las bondades de un sistema de propiedad intelectual que recompensa la creatividad desde su origen mismo. La siguiente, por favor. En estos objetivos de igualdad y desarrollo, igualdad de género, reducción de las desigualdades, paz, justicia e instituciones sólidas, que me permití pues yo agruparlos siguiendo ciertos criterios de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Bueno, pues destacar que, por ejemplo, se han seguido muchos programas de impulso a la innovación femenina en el mundo, por algún motivo que todos conocemos, creo, cuando se hace una estadística de el número de inventores que en el mundo son hombres y el número de inventores que son mujeres, pues la estadística es abrumadora hasta más o menos el año 2000, ¿no? 90% contra 10 de hombres contra mujeres. A partir del año 2000 se empieza a recomponer la fórmula y hoy estamos ya prácticamente en un 80-20, lo cual es, bueno, por lo menos una estadística optimista de que la tendencia es favorable. En México mismo, el INPI, hay que reconocer cuando las cosas se hacen bien, implementó un programa de tutoría para mujeres inventoras a través de abogadas mexicanas dedicadas al área de propiedad intelectual que estuvieron asesorando a grupos de mujeres o a inventoras en lo individual o creadoras en lo individual para acercarlas al sistema de propiedad intelectual, para que se familiaricen con el sistema, que lo conozcan, que utilicen la terminología, que se beneficien de él. Aquellas mujeres que ya han obtenido patentes, ¿qué hacer después? ¿No? Hay un oficio, una licenciatura, un diplomado, una actividad en el mundo que a mí me gusta mucho, que se llama gestión de tecnología, que no es otra cosa que qué hacer con los derechos una vez que se obtuvieron, cómo movernos
a quién tocarle la puerta, cómo mercadearlos, cómo firmar una licencia, bajo qué premisas, dónde buscar tecnología, etcétera. No tenemos en México esa ruta como para desarrollar gestoría de tecnología, que es de una increíble utilidad, porque el camino no termina con la obtención de una patente. Una patente es solamente una herramienta para llegar a otros temas. Si la patente no se explota, los beneficios no se surten, por lo menos para el innovador. Se tiene que llegar a explotar, si no es un documento inerte, muerto, que no nos ofrece ninguna ventaja. Entonces hay que encontrar siempre la manera de llegar al mercado, pero para llegar al mercado hay que entender el mercado, hay que saber qué se necesita, hay que responder preguntas, hay que buscar licenciatarios, hay que hacer estrategia de patentamiento en el mundo de una manera sensata, económica, rentable, etcétera. Hay que hacer muchas cosas para que eso funcione. Pero bueno, el INPI implementó este programa y los resultados fueron notables, en el sentido de toda una comunidad que se acercó a la propiedad intelectual, que en todos los casos manifestaba haber estado muy lejos del sistema de propiedad intelectual a lo largo de mucho tiempo. Casos, inclusive, pues yo diría, románticos, hermosos, como el de un grupo que nos tocó a nosotros verlo, de tejedoras de Cuetzalan, Puebla, que tenían muchos años trabajando en sus diseños, que no tenían absolutamente ningún tipo de protección ni conocían cuál era el estado de la ley, y que a partir de su protección, digamos, como creadoras de una serie de diseños y de cosas, que se les entrega un certificado que les reconoce esa autoría, pues es un sentido de pertenencia diferente. Hoy están otorgando licencias, hoy están en convenios de colaboración con empresas que se dedican a agregar valor por el lado del empaque, de la mercadotecnia, del rediseño, y que en conjunto están haciendo cosas maravillosas con una página de internet que vende alrededor de 30,000 euros al mes en Europa, ¿no? de estos productos artesanales reconfigurados gracias simplemente a la base sólida que otorga la propiedad intelectual. Ese es el tema de incorporación de protección de la creatividad a comunidades indígenas, ¿no? Y luego este tema de modelos de explotación de propiedad intelectual, que también en México creo que se nos ha olvidado mucho. Yo digo, hay casos en México que muestran un rezago terrible. En el tema de producción de tecnología, pues estamos rezagadísimos frente a lo que debería ser una producción de un país que es número 15 en economías en el mundo. Estamos entre el 15 y el 17, llegamos a ser la número 13 en el mundo. Y no es posible que una economía que en promedio esté en el lugar 15 en el mundo, en capacidad, en mercado interno, en capacidad exportadora, en manufactura, etcétera, estemos en el lugar 65 en producción de patentes. Simplemente no hace sentido. Cuando Brasil, que claro, tiene una economía un poco más grande que la nuestra, no en muchas industrias, en la industria automotriz ahí nos damos un quién vive, de pronto pues resulta que Brasil tiene una producción de patentes 20 veces lo que produce México. Entonces, alguna distorsión tenemos, creo que en el sistema. Me parece que está basado en la indiferencia del sistema, en el desconocimiento de los beneficios del sistema, como para no usarlo, ¿no? Y que otros países sí lo utilicen, incluso de economías similares a la nuestra, en forma intensiva. Argentina patenta más que nosotros, por favor, ¿de dónde? ¿No? México tiene una industria muchísimo más desarrollada. Simplemente la industria de autopartes en México, que es una industria que diseña refacciones y partes automotrices todo el tiempo para las industrias de todas las marcas que en México fabrican automóviles, más de 24 marcas tienen plantas automotrices en México. Simplemente por las patentes que se deberían generar en la industria automotriz local, deberíamos estar, por lo menos en Latinoamérica, en los primeros lugares de patentamiento, y no lo estamos. Entonces ahí claramente hay un tema a reconsiderar. Pero luego tenemos otros casos donde somos muy exitosos. Y yo la pregunta que me hago es, bueno, ¿y por qué los empresarios le apuestan a las franquicias y no le apuestan a las patentes? ¿No? Si los dos son generadores de riqueza, porque en franquicias lo que ha pasado en México pues es un fenómeno virtuoso, claramente. Empezamos con una tasa en los 90s de 90% de franquicias extranjeras y 10% de mexicanas. Y hoy se ha revertido totalmente la ecuación, y hoy el 90% de las franquicias son mexicanas y el 10% es extranjera. Y se genera muchísimo trabajo y muchas plazas
nuevas de chamba, y las marcas mexicanas están creciendo hacia el extranjero, etcétera, gracias al sistema de modelos empresariales. Yo no diría solo franquicias, todo lo que tiene que ver con explotación de propiedad intelectual o con replicar la propiedad intelectual. ¿Qué es una franquicia al final? Dos cosas básicas. Una fórmula probada de negocios que podemos estandarizar y podemos replicar, podemos copiar, y una marca que hace que los clientes nos busquen, que los clientes crucen la puerta. Eso es una franquicia. Poder replicar un negocio hasta el infinito. Subway tiene 50,000 puntos de venta en el mundo a través del sistema de franquicias, ¿no? 50,000. En un año, en el 2006, abrieron un punto de venta cada 8 horas en alguna parte del mundo. Si eso no es capacidad de gestión empresarial, ¿qué lo es, no? Eso es llevar realmente un derecho de propiedad intelectual hasta el extremo de su potencial. Y bueno, ya sabemos, McDonald's y todas las marcas importantes del mundo. México hoy empieza a tener marcas muy importantes en términos de franquiciamiento. Empezamos a tener presencia en Centroamérica, en Sudamérica, en España, en Estados Unidos. El sur de Estados Unidos está ávido de marcas de restaurantes mexicanos que han empezado a escalar posiciones. Pero además está este tema de franquicias sociales y microfranquicias. Se acordarán ustedes de Mohamed Abdallah, que obtuvo con su banco Grammy, obtuvo el Premio Nobel de la Paz porque diseñó los microcréditos. Simplemente un sistema que en África permitió que pues, muchas personas no bancarizadas pudieran tener acceso financiero a créditos muy bajos que siempre pagaban, que les permitía poner un negocio. Bueno, luego se dieron cuenta en el mismo banco que muchos de esos negocios fracasaban porque no tenían instinto empresarial, porque no tenían bases sólidas y montaban ciertos proyectos que fracasaban. Entonces le ocurrió al mismo Mohamed desarrollar un sistema de microcréditos basado en microfranquicias, que no es otra cosa que un pequeño negocio que se puede replicar hasta el infinito, con una tecnología muy básica, muy aprendible y con un costo bajo. La primera microfranquicia que desarrollaron con un éxito monumental fue una óptica ambulante, ¿no? Se dieron cuenta que muchas personas en África nunca habían tenido anteojos y tenían realmente problemas de visión. Entonces montaron en prácticamente un portafolio, un laboratorio óptico, entrenaron a técnicos en optometría, los desarrollaron como franquiciatarios y lograron vender más de 7,000 franquicias en África que siguen hoy operando, que van a las comunidades, hacen el examen, se llevan los datos, regresan con los anteojos para entregarlos y así sucesivamente. Y es una persona con un portafolio, eso es una microfranquicia. ¿Cuántas oportunidades no tenemos en México de crecimiento a través de la explotación de derechos de propiedad intelectual bajo este tipo de formatos? Las oportunidades son extraordinarias. Por eso cuando hablamos de microfranquicias, para países como México, pues simplemente ahí está el mercado. Para los chavos, yo digo, es un camino, ¿no? Es una ruta que empresarialmente se puede seguir, que resulta increíblemente satisfactoria, ¿no? Porque no solamente se produce riqueza, sino que se produce riqueza en los lugares donde más se necesita y se acerca una solución a comunidades que eventualmente no tendrían acceso a ella. Bueno, el siguiente, por favor. Bueno, aquí vamos a revisar ya como última parte de la plática y luego, si podemos tener, creo que unos 10 minutos de preguntas. Pues algunas recomendaciones que no necesariamente que sean mías, que yo voy por ahí oyendo o captando, que se nos ocurren o que se dicen y que, digamos, nos permitimos plasmarlas en un documento o concentrarlas en un documento de qué podríamos estar haciendo en México en términos de propiedad intelectual para apoyar los objetivos de desarrollo sostenible y para pues tener un sistema de propiedad intelectual sano, vigoroso, robusto, que nos ayude pues, a drenar los beneficios que esta materia puede aportar. Lo primero, hoy justamente me platicaba la rectora Claudia que un diferenciador que ella sintió que tuvo frente a otros aspirantes a la rectoría cuando se postuló es que ella tenía un diagnóstico, ¿no? De qué se necesita, de cómo estaban las cosas. Eso es exactamente lo que yo creo que se necesita en materia de propiedad intelectual. Muchos países tienen un observatorio
Es decir, monitorean todas las estadísticas, todos los datos en términos de innovación, creatividad, en qué áreas, de qué maneras, cuánto tiempo, cuántos se explotan, cuántos no, cuántos se pierden, cuántos logran el éxito, cuántos patentan en el extranjero, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso permite, si no se puede medir, no se puede mejorar, dice un viejo proverbio empresarial. Y creo que eso en esta materia es absolutamente certero. Necesitamos saber dónde estamos parados. ¿Por qué estamos patentando menos que antes? ¿No? ¿En qué momento? Fíjense nada más, hay un libro de un investigador de la UAM, de la Universidad Autónoma Metropolitana, que se llama La tortillería, historia de un invento olvidado, Jaime Aboites. Y ahí Jaime hace una investigación, yo creo que muy interesante, donde explica cómo a través de la innovación de un inventor mexicano que murió en los 70s, Fausto Celorio, tuvo más de 50 patentes en la industria de producción de tortillas. Dijo, es un personaje que ayudó a incorporar la tortilla a la canasta básica de la alimentación mexicana porque lo pasó de lo rural a lo urbano a través de su manufactura, de su industrialización. Su última patente fue la tortillería, la máquina de tortillas, la de la banda metálica, que todavía funciona en algunas partes de la República. Ahí por la Ciudad de México yo tengo una en Tizapán de San Ángel, que todavía ahí la veo funcionando, todavía consiguen piezas, etcétera. Pero de pronto muere Celorio, todavía hubo otro inventor de nombre Berazategui, que generó otras 3 o 4 patentes que siguieron esa línea, pero de pronto se interrumpió en los 70s la producción de tecnología de máquinas de tortillas. Y hoy, obviamente, no me pregunten quién es el principal productor de tortillas en el mundo, no es México, es Estados Unidos con los nachos. Y con unas máquinas brutales, de hecho las máquinas son italianas, ahora hay máquinas americanas que imitan a las italianas, que producen asombrosamente cantidades notables de tortillas en muy poco tiempo y con muy buena calidad. Ya estamos empezando a importar máquinas tortilladoras de Italia. Entonces eso es justamente lo que no nos debería pasar, ¿no? Que tecnologías que deberíamos mantener aquí no las mantenemos. Así es que creo que ese diagnóstico de qué nos sucedió, en qué momento perdimos la brújula, por qué dejamos de patentar, por qué en otras áreas sí tenemos éxito como en franquicias, yo creo que tiene que ver con la tasa de retorno de inversión. En franquicias es muy corto. Los empresarios ven rápidamente que el dinero que invierten regresa, mientras que en patentes son medianos y largos los plazos. Y creo que eso nos cambia o nos perjudica o nos contamina la óptica. Pero bueno, habría creo que tener un diagnóstico y sería muy útil. Y mantener un observatorio. Dar prioridad a los temas de propiedad intelectual en la agenda, en las agendas políticas. O sea, es increíble que en los planes de desarrollo de los gobiernos vienen y van gobiernos cada sexenio y nunca se incluye un tema de propiedad intelectual en las agendas. Cuando en países asiáticos, Singapur, no se diga, Corea, China, Taiwán, está en primerísimo lugar los temas de propiedad intelectual porque saben lo que genera en términos de riqueza. Estados Unidos, Europa, bueno, obviamente, ¿no? Canadá lo tiene como súper prioridad en el tema de... Fíjense, Canadá es un buen caso. Canadá pone en el primer lugar la propiedad intelectual, pero para que los empresarios le entiendan y se beneficien del dominio público. Canadá es uno de los principales fabricantes de genéricos farmacéuticos en el mundo, pero porque entiende perfectamente bien el sistema, saben dónde pueden vender, cómo programar la entrada de sus genéricos al mercado. Han desarrollado leyes de competencia para evitar dilaciones en el acceso de genéricos, etcétera. Han tomado justo la otra ruta de la propiedad intelectual para beneficiarse del dominio público, que es la promesa, ¿no? Fíjense nada más, en muchos países hay una oficina de propiedad intelectual o un asesor del presidente de la República, ¿no? De Barack Obama fue muy famoso su asesor porque era un promotor de los tratados de libre comercio en materia de propiedad intelectual, o sea, de la parte de propiedad intelectual en los tratados de libre comercio, iba a todas las negociaciones, estaba muy presente, logró avances muy significativos. Es el que todavía vino a México. Fíjense nada más, lo que la propiedad intelectual, perdón que olvidé decirles esto, en el tema de grupos vulnerables, que era la última lámina de objetivos de desarrollo. 2 ejemplos de cómo la propiedad intelectual interactúa con
estos objetivos es, uno, el Tratado de Marrakech. Es un tratado que México firma en 2014, que se viene impulsando desde fines de los 90, que lo que hace es abrir los accesos de los textos, de las obras literarias, para libre reproducción o libre utilización para audiolibros. Es en apoyo a los débiles visuales. Es decir, como una manera de apoyar este tipo de grupos, se ha logrado que en el mundo no se cobren regalías por utilizar un libro, una novela, lo que sea, para convertirlo en un audiolibro y que puedan tener acceso los que no pueden leer, ¿no? Esa es una manera de beneficiarlos. Ese tratado prácticamente está vigente en todo el mundo. Otro ejemplo de apoyo, hay un proyecto que empieza a escalar posiciones de Google, lástima que sea Google, pero pues ¿qué le vamos a hacer? Son los que tienen las herramientas tecnológicas para lograr una misión tan atrevida de publicar, de digitalizar en una gran librería de Alejandría virtual 9 millones de libros descatalogados y tesis de maestría y doctorado alrededor del mundo. Es decir, que se liberen de derechos de autor aquellos libros que ya no están a la venta, que ya realmente parece que no se dañaría a nadie por subirlos a la red, para acceso gratuito. Es decir, claro, Google lo va a monetizar a través de venta de publicidad o de algún medio, pero que esos 9 millones de libros se declare que los derechos de autor están libres para poderlos subir a la red. Si alguien reclama y no quiere, se baja el libro, pero si no, el libro se deja ahí para consulta de quien lo quiera ver. Imagínense lo que sería una biblioteca en este momento con 9 millones de libros, de acceso libre, gratuito, en línea, actual, etcétera. Que eso contradice la otra parte de la propiedad intelectual. Países en donde hoy prestar un libro en una biblioteca tiene que pagar regalías, ¿no? En atención al derecho de autor. Entonces siempre estamos en este precario balance entre beneficiamos al autor de esta manera y seguimos generando creatividad por su propiedad intelectual, o lo limitamos en algún punto y beneficiamos el dominio público y el acceso de la gente a los contenidos. Esa es la discusión. Pero bueno, esta oficina es una oficina increíblemente útil, simplemente por temas, por ejemplo, de nearshoring, ¿no? Que hoy es una tendencia importantísima para México, esta relocalización de servicios, de recursos cerca del punto de consumo, ya no traerlo de China, sino tenerlo aquí al ladito para entrega al mercado número uno, primero al titular de los derechos y luego al mercado. El nearshoring necesita una base de propiedad intelectual muy sólida, muy robusta, que no se tiene en México todavía. Y también para cuidar los activos de México en el extranjero. Hemos tenido episodios lamentables de pérdida de marcas de Pemex porque no estaba registrada y la registraron en Estados Unidos quién sabe quién, de pérdida de patrimonio cultural inmaterial, de muchas cosas porque no estábamos atentos, de violaciones reiteradas a denominaciones de origen de mezcal y tequila, que son propiedad de México, no son propiedad de los productores. Los productores son usuarios de las denominaciones, pero el dueño de la denominación tequila es México como país, y no hacemos nada por protegerla. Si hay imitaciones de tequila, de repente en Japón, en España, que inundan la Unión Europea, nuestra capacidad de respuesta es muy básica porque ni siquiera nos enteramos. No tenemos los mecanismos ya creados para poder responder. Entonces, ahí se necesita, creo que, apuntalar. Obviamente, yo creo que reuniones con empresarios para establecer necesidades y objetivos en materia de propiedad intelectual, porque de pronto, pues sí hay empresas mexicanas, startups digitales de jóvenes, que dicen, sí, tengo una aplicación con una solución que en el mundo está probando ser muy buena, estamos teniendo mucho éxito, pero tenemos que presentar la patente en 80 países. ¿Cómo le hago si no tengo los recursos? Antes Bancomex tenía algunos fondos que permitían apoyar el patentamiento, hoy no existen. Entonces, de pronto, este tipo de necesidades, pues evidentemente que es para apoyar a una empresa privada, pero es una empresa privada que va a tener un éxito inconmensurable, ¿no? Probablemente del nivel de las 6 grandes, ¿no? Que hoy dominan el mundo tecnológico. Entonces, si no hay ese tipo de apoyos, pues difícilmente vamos a escalar posiciones. Y desde luego vinculación. Digo, eso
ya en el mundo ya es demasiado sabido, o sea, hasta me da pena decirlo, ¿no? La triple hélice, y pues sí, nos tenemos que vincular gobierno con universidades y con industria para generar innovación. Pues hay que avisarle a CONACYT, porque parece que o no se enteraron en esta nueva estructura, en esta nueva ley de humanidades, ciencias y tecnología, o simplemente no quisieron verlo. Porque estamos en la absoluta desvinculación. Revisar los estímulos fiscales, evidentemente, y la exención de impuestos para creadores. Hay una exención de impuestos sobre la renta para los autores al año de 450,000 pesos por regalías de si se explotan sus obras, etcétera. Es muy poquito, no alcanza, no responde. O sea, de pronto, la verdad, envidia que algunos países, España, por ejemplo, tenga un capítulo completo de estímulo a la creatividad y a la innovación en su ley de impuestos sobre la renta. Son 40, 50 artículos de posibilidades, de potencial, de cómo permitir que las empresas que reinvierten en producción de tecnología bajen su base gravable, etcétera. Es un mecanismo muy usado en el mundo. Y obviamente revisar los tratados para evitar la doble tributación, porque luego pues resulta que cuando se paga tecnología al extranjero por una licencia que pueda ser benéfica para México, si no hay este tipo de tratados, pues terminamos pagando doble cuando se le paga la regalía al extranjero. Es decir, lo normal es México tiene que retener una parte del pago aquí, de un 10%, por ejemplo, entregárselo al licenciante y ese licenciante le sirve ese pago para no volver a pagar impuestos en su lugar de origen. Si eso no se optimiza, no se armoniza, pues evidentemente que tenemos una limitación muy importante para que empresas dueñas de tecnología nos la vengan a licenciar. La siguiente, por favor. Bueno, programas de certificación, las marcas de certificación ayudan mucho para que empresas pequeñas y medianas puedan demostrar, vamos a decir, que cumplen con ciertos estándares mínimos de protección de su creatividad y de su innovación. Uno de los talones de Aquiles de las empresas mexicanas es el tema de secretos industriales, claramente. Todavía en marcas yo creo que ya la cultura ha crecido mucho, ya casi nadie se equivoca, vamos a decir, en no registrar la marca, ¿no? Y en no verificar, no hacer los trámites. Todavía en el tema de patentes creo que hay aversión al sistema. No creemos que es muy complicado, creemos que nos van a robar la información, no sabemos para qué sirven, etcétera, y estamos rezagados. Pero en el tema de secretos industriales es el principal talón de Aquiles. Toda esa información que tiene que ver con fórmulas, con recetas, con procesos, con metodología, con estrategias de mercado, con estudios de mercado, toda la información que nos da una ventaja competitiva que nosotros producimos es un secreto industrial. Y para protegerlo hay que seguir una serie de protocolos que la ley impone. Y muchas empresas mexicanas no lo saben y no lo hacen y pierden toneladas de información valiosa por no seguir protocolos sencillos de protección de información. Bueno, obviamente estimular en la medida de lo posible los sistemas de mediación para resolver disputas de propiedad intelectual y de todo tipo. En el mundo hoy es una tendencia innegable. La mediación se ha convertido en el mecanismo más civilizado y más evidente y más obvio para que litigios que a veces tardan 3, 4, 5 años, que son muy desgastantes, que son absolutamente inservibles muchas veces, que cuando se obtiene el resultado ya a nadie le interesa, y que ni siquiera los abogados podemos decir que somos los únicos que ganamos, ni siquiera, porque a veces hay que invertir demasiado tiempo en procedimientos infructuosos. Hay que privilegiar la mediación, pero no es un tema de improvisación, es un tema donde hay que generar infraestructura. Hoy todos los gobiernos de los estados, todos los tribunales de los estados superiores de justicia tienen centros de mediación, certifican mediadores, pero se necesitan mediadores certificados con especialidad en franquicias, con especialidad en propiedad intelectual, que puedan ayudar a las partes a llegar a resoluciones rápidas, porque no hay un elemento que aleje más a un usuario del sistema de propiedad intelectual, en mi opinión, que qué ruidosos,
poder resolver una disputa, que poder resolver una disputa rápida en contra de lo que es pasar años en un tribunal, en discusiones inútiles para resolver el uso no autorizado de una marca y llegar a resoluciones a veces, pues francamente, injustas o que no recompensan el daño causado. Es un lastre que viene padeciendo nuestro sistema y que la mediación ayuda muchísimo a resolver, pero se necesita también rebobinar, que nosotros los abogados rebobinemos y que aprendamos a ser abogados mediadores, porque nuestra naturaleza es ir a los litigios, nuestra naturaleza es estar demandando al que se pueda, y honestamente creo que el mundo ya cambió y que no podemos seguir con esa retórica porque no vamos a obtener resultados. Desde luego implementar en todos estos temas que les decía de expresiones culturales tradicionales, denominaciones de origen, indicaciones geográficas, implementar mecanismos prácticos, porque hoy tenemos las figuras, ahí está la ley, pero no tiene procesos, no tiene maneras de solicitar, resolver una licencia para la utilización de un determinado diseño indígena. Tiene algunos problemas graves. Yo quiero usar un diseño de la comunidad maya y voy a pedir permiso y no saben a quién pedir permiso, voy al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas y no localizan al representante, o el representante parece que no tiene la legitimación, o lo dio la autorización pero luego viene otra comunidad y reclama, en fin, hay que desarrollar los procesos para que esto se simplifique y se mejore. Y creo que nuestro país ganaría muchísimo organizando y explotando esos activos intelectuales de manera ordenada. Mejorar la observancia de los derechos, es decir, la eficacia de los derechos, los recursos. Tenemos hoy, los que hayan litigado en esta materia lo saben, 3 impugnaciones contra una resolución del INPI. Hay recurso de revisión, luego hay juicio contencioso ante la sala especializada y luego amparo. Junto con el juicio administrativo de origen, pues nos podemos llevar 4 o 5 años en obtener una resolución firme de un uso ilegal de una marca o de una utilización autorizada de una patente o de un derecho autoral. Es excesivo, es extenuante y es carísimo. Y a veces se llega al final para regresar hasta el principio porque algo se hizo mal. Un sistema tremendamente formalista, obeso, francamente yo creo que desorientado, que necesitamos mejorar urgentemente en la parte de eficacia. Y el último, que es el más importante, ¿no? Impulsar cultura de propiedad intelectual. Yo celebro que universidades como esta, con esta tradición, con esta historia, con este peso, tenga una orientación tan importante que haya encontrado en el rubro de propiedad intelectual, no solamente para gestionar internamente sus activos de una forma tan eficiente y tan decidida, sino que también estén volteando a ver los temas de propiedad intelectual con esta intensidad, con esta visión de poder generar esta cultura, porque eso yo creo que es lo que va a cambiar las cosas. Y no hablo ya nada más de las universidades, yo creo que esto tendría que empezar pues probablemente desde, qué sé yo, la primaria, explicando a los niños por qué la originalidad importa, por qué la creatividad es relevante, por qué la innovación nos cambia la vida y por qué hay un sistema de propiedad intelectual que nos recompensa para estimular que sigamos creando, ¿no? Esa creo que es la fórmula ganadora. Pues muchas gracias, era lo que yo tenía que compartirles. Encantado de poder responder alguna pregunta si es que hay tiempo, y si no, pues en el conversatorio con la doctora, pues esperemos poder completar alguna otra cosa que pudiera hacer falta. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Mauricio Jalife Dager. Concluida la intervención de nuestro conferencista, abrimos un breve espacio para preguntas de los asistentes. Gracias. Doctor Mauricio, muchas gracias por su ponencia. Yo tengo 2 preguntas. La primera tiene que ver con un tema acerca de inteligencia artificial. Una de mis líneas de investigación es la IA, y especialmente la IA producida por Google y sus centros de investigación. No por nada esta biblioteca la están impulsando con IA, y es la inteligencia artificial general, que cada vez parece más humano y que empieza a hacer procesos mentales y de desarrollo
que entran en un duelo si realmente la IA está innovando y está creando. La inteligencia artificial será ese cisne negro, un poquito ahí citando a Nicolás Taleb, frente a las condiciones también de cambio climático. En la última cumbre internacional de cambio climático en Medio Oriente, se platicaba de abrir ciertas patentes verdes y ciertos mecanismos a otros países que tienen pues la propiedad intelectual de ello, para integrarlo junto con la inteligencia artificial que está surgiendo, para generar soluciones ante los cambios y retos ambientales que tenemos. Creo que ahí es como mi duda, ¿cuál es como su postura en esos dos entornos que están haciendo? Y la segunda pregunta es, ¿qué rol le tocaría a la universidad, no a esta, sino en general a la universidad, fuera de las triples o 4 hélices ahora o 5º hélices ahora también, para generar en países en vías de desarrollo como México una visión largoplacista en el tema de propiedad intelectual? Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias por tus preguntas, son excelentes. Sin duda es el cisne negro, no queda ninguna duda. Yo creo que es el gran invitado incómodo que nos además tomó desprevenidos a pesar de que hablábamos y especulábamos, etcétera. De pronto irrumpió la inteligencia artificial generativa y nos ha dejado no solo pasmados, sino altamente preocupados. No solo porque va a modificar la manera de gestionar la propiedad intelectual en las oficinas internacionales, yo creo que combinado con blockchain va a acabar con las oficinas de propiedad intelectual, no tienen sentido, van a perder sentido, pero además, pues simplemente por la desaparición de uno de los postulados de la materia, el inventor, persona física o humano, y el creador humano, ¿no? Esa es la gran interrogante. La respuesta que se está dando yo creo que es bastante corta, insuficiente y desorientada. No protejamos estas obras, ¿no? Como no hay un aporte sustancial humano y el sistema dice que tiene que haber un humano detrás, pues entonces son obras no protegibles. Y a eso se han limitado prácticamente el total de oficinas de registro en el mundo, tanto de tecnología como tanto en patentes como en derechos de autor. La respuesta ha sido, no lo protejamos, porque no es protegible. Bueno, está bien, ok. ¿Y qué pasa entonces? La pregunta es, si a través de inteligencia artificial tú logras o generas una imitación de una obra preexistente, ¿tampoco es responsable? ¿O entonces sí la empresa que lo creó es responsable? Pero ese no es el problema. O sea, ese es un problema serio. Seguramente la propiedad intelectual, que tiene mucha flexibilidad para adaptarse a cambios tecnológicos, va a encontrar que siempre sí hay probablemente un autor en la persona que da las instrucciones, o en la persona o en las personas que desarrollaron el software, o en los motores de aprendizaje, o en la suma de todo. Y se va a encontrar una manera de imputar esos derechos a alguien. El problema, desde mi punto de vista, gravísimo para la propiedad intelectual es la desaparición del valor de la obra. Eso es lo grave, porque hasta hoy lo que teníamos era pues, un autor que aportaba una obra que generaba una cadena de valor, de una obra excepcional, única, que tardabas tiempo en hacerla, que no era imitada, en fin, con la impronta del autor. Hoy ese diseño increíble, esa canción que te tardaste días en producir con una inspiración que estabas esperando que las musas bajaran, etcétera, ese guión de una película, ese texto para una novela o para una revista, etcétera, o ese modelo que vendía su imagen para fotografías en una revista, todo eso está desapareciendo porque con darle una instrucción a la máquina adecuadamente produce una obra de una calidad bastante aceptable y va a ir mejorando, que evita el problema es decir, no evita el problema, le quita valor a la obra. Es decir, sí, seguramente seguirá habiendo un mercado para la obra humana, excepcional, única y irrepetible, que alguien prefiera como consumidor, pero el mercado ya está votando y no le importa comprar revistas con diseños de inteligencia artificial generativa. Claro, ahora nos van a obligar a decir que es inteligencia artificial generativa, no va a cambiar nada. Es decir, la obra va a desaparecer y la cadena de valor probablemente va a desaparecer porque ya no es necesario recompensar a nadie por algo que no vale. Es el fin de la propiedad intelectual en materia de derechos de autor en muchas ramas, desde mi punto de vista. O sea, sí es claramente un elemento disruptivo como nunca antes en la historia habíamos enfrentado. Porque todo lo que habíamos enfrentado eran tecnologías de reproducción que eran dificilísimas de combatir, ¿no? En su momento la fotocopiadora, el gran reto. Luego Internet, la copia digital que viaja a velocidades increíbles y de todas maneras el sistema encontró la manera de combatirlo y de ordenarlo y hasta de rentabilizarlo. Pero en este momento
la defensa contra esta inteligencia artificial generativa no va a ser prohibirla porque no hay manera de prohibirla. Su avance es irreductible, es geométrico, es exponencial y como humanidad, creo, no la propiedad intelectual, como humanidad creo que estamos enfrentando el mayor reto en muchos siglos. Y en el tema de mediano y largo plazo, cómo trabajar, digamos, en un plazo, en una visión más grande, yo creo que con programas no hay, creo que otra manera, no hay otra narrativa que convencer a los tomadores de decisiones en las instituciones académicas de que adopten programas que reconozcan pues la aportación de valor que la propiedad intelectual hace al crecimiento de las tecnologías, de la creatividad, de la cultura, etcétera, y que se introduzca en los programas de las diferentes carreras y que además pues existan diplomados, especialidades, maestrías, doctorados en materia de propiedad intelectual. Es una materia que por su dinamismo tiene que mantenerse en vigilancia permanente, porque lo que sabíamos hace 2 años ya no nos sirve, o hace 1 año. Tenemos que estar todo el tiempo evolucionando y cambiando y conociendo qué está pasando en todo el mundo para beneficiarnos de ella, ¿no? Entonces yo diría, pues a partir del convencimiento de las propias instituciones. No creo que se pueda imponer nada, creo que tiene que pasar por el lado de la convicción de que la misma institución se vea beneficiada de un uso apropiado, adecuado de su propiedad intelectual. Muchas gracias. Muchas Sí, gracias. por favor. Enseguida, para la entrega de un reconocimiento a nuestro conferencista, pedimos la presencia de la abogada general de la Universidad de Guanajuato, la maestra Iliana Alejandra Bernardino Cruz, y el doctor Eduardo Pérez Alonso, director de la División de Derecho, Política y Gobierno.